Hoy vamos a hablar de las recomendaciones de inversión que nos da Víctor Álvar González en su nuevo libro, y yo, que hago con mis ahorros. Vamos a hablar de todo ello con el autor, ¿verdad?, de este libro, Víctor Álvar González, director de inversiones de Tresis Sociedad de Valores. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, ¿verdad? Bueno, acabas de editar tu libro, y yo, que hago con mis ahorros, en él, para contextualizar las recomendaciones de inversión que haces, ¿qué te parece si comenzamos hablando del panorama económico que se plantea para estos próximos años, Víctor? ¿Cuál es el contexto económico en el que vamos a invertir y ahorrar? Es un contexto económico de muy baja inflación y, en el caso español, ya prácticamente deflación. No sé cuánto tiempo durará, pero esto normalmente dura bastante. Es decir, es fácil que salga la pasta de dientes del tubo, pero es muy difícil volver a meterla. Por lo tanto, yo creo que tendremos un contexto de muy baja inflación o deflación, y eso, para el ahorrador y el inversor conservador, que es a quien sobre todo va dirigido este libro, pues implica que tiene que actuar en un entorno de muy bajos tipos de interés, bajísimos. Si ahora ha pasado de que en un depósito le dieran en su día un 4%, ahora le dan un 0,50, probablemente en la siguiente renovación sea 0,20, y podríamos ver el cero. Efectivamente, como has comentado, el inversor español se caracteriza por ser básicamente conservador. Ya no les queda esa alternativa a los depósitos. Bueno, está ahí, pero da muy poco. ¿Qué alternativas les queda entonces, en este contexto, además? Sí, directamente al depósito existe una alternativa muy interesante, es el seguro de ahorro. Las compañías de seguros tienen productos de ahorro que precisamente son, pues, lo mismo, el equivalente a una imposición a un año. De hecho, a día de hoy, esos mismos productos, y de compañías de primera fila, nacionales y multinacionales, dan un 2%, aunque suelen tener una revisión al cabo de 6 meses, pero tampoco baja mucho. Es decir, que ya está subiendo en casi punto y medio la remuneración de un depósito. Claro. Seguridad, pues ¿cuántas compañías de seguros salieron en prensa en las portadas durante la crisis? Ninguna. ¿Cuántos créditos dan? ¿Cuántos créditos morosos? Ninguno, porque no dan créditos. No. Quitando que todos los coches choquen a la vez o se hundan todos los tejados de todas las casas a la vez, realmente son compañías en general bastante sólidas, también con su calificación crediticia. Pero eso es para el que tenga una cantidad muy pequeña y además mire solo el año y ganar un 2%. Se puede ganar más diversificando entre productos como este, pero además fondos de inversión, por ejemplo, de renta fija, en este entorno de baja inflación y de que el BCE se empiece a poner a trabajar, porque realmente no se ha puesto todavía la tarea en la práctica, pues eso va a llevar a una compra masiva en el tarde o temprano de productos de renta fija, sean de renta fija privada, sean de renta fija pública. Por lo tanto, renta fija, fondos de renta fija o renta fija directamente, también es una buena alternativa. Y yo al inversor conservador, no al ahorrador, pero al inversor conservador le pondría una guinda de bolsa, es decir, de fondos de renta variable. Por tener un 10% en renta variable no va a perder el sueño y probablemente va a darle un extra de rentabilidad a esa cartera. Por lo tanto, es como un helado de 3 bolas: seguro de ahorro para lo que era un depósito, fondo de inversión de renta fija como, digamos, parte intermedia, y estamos hablando de un plazo, digamos, de 1 o 2 años. A más largo ya veremos, pero en ese plazo. Y finalmente la guinda de la bolsa, que yo la haría europea, porque es la que le queda más margen, en mi opinión, de subida. ¿Y en renta fija? ¿En qué zonas, quiero decir? En renta fija también Europa, es donde va a haber un entorno de deflación. Fíjate un detalle importante. ¿Más periferia a lo mejor? ¿O? Toda ella, especialmente la periferia, porque hay que calcular que si, por ejemplo, si un bono a 10 años te está dando un 88, por ejemplo, un 1,80. Pero claro, estamos en un entorno de deflación. Es decir, que el poder adquisitivo de un 1,80 hay que sumarle, o sea, a la rentabilidad, perdón, 1,80 nominal, hay que sumarle el aumento del poder adquisitivo de la bajada de los precios. Igual que cuando la inflación, si tú cobrabas en un cupón, por ejemplo, un 3, pero la inflación era el 1, tu rentabilidad real es 2, porque el otro se lo come, la pérdida de poder adquisitivo. Ahora se da la vuelta a la tortilla y realmente al 1,80 hay que sumarle un 0,50, y este es solo un ejemplo. Estamos hablando de bonos del Estado. Hay muchas empresas están bien sólidas, que pagan sus intereses, que pagan sus préstamos, que dan cupones superiores y que además serán objeto probablemente de las compras que haga en el futuro el Banco Central Europeo, lo cual puede dar una pequeña plusvalía adicional. Claro. Comentabas esa última guinda de bolsa. Si, por ejemplo, miramos a la bolsa española, que se caracteriza por ser una bolsa que da una elevada rentabilidad por dividendo, que la mayor parte de sus compañías reparten dividendos, que el inversor español le gusta ese reclamo del dividendo, pero sigue siendo una buena idea invertir
al calor de las remuneraciones? Es especialmente buena. Yo en el libro digo que doy un consejo que sea abuela. Es decir, que hay que ser abuela, que hay que comprar ahora, que la rentabilidad media del IBEX ahora mismo es del 4,5%. Si cogemos un grupo de compañías que jamás hayan dejado de pagar dividendos, no andarán muy lejos de esa rentabilidad media. A lo mejor un poquito menos, pero podemos estar hablando de un 3%. Si alguien compra una parte de sus ahorros, lo pone en acciones de esas compañías, solo vía cupón está ganando pues, el 3%. Pero si encima la economía española y las recomendaciones que se dan aquí en general son a medio y largo plazo, 3-5 años, sale de su crisis como la europea y saldrá, esa remuneración puede aumentar en el futuro. En definitiva, mi consejo es clarísimo en ese sentido: sea abuela, compre acciones, olvídese del precio a que las compró, métalas en un cajón, dedíquese a cobrar el dividendo y deje las acciones a sus nietos. Y ya llegarán eso, los nietos, ¿no?, a cobrarlas en la comunión. Es momento de volver a la inversión inmobiliaria porque, bueno, los precios de los pisos han caído mucho. En algunos sitios ya se empieza a hablar incluso de que hacen suelo en ciertas zonas de las grandes ciudades. ¿Es momento de volver a comprar inmobiliario? En España, como siempre, pues todo es diferente. Entonces se creó un banco malo, pero un banco malo, lo que en el mundo anglosajón, que es donde se inventó, lo que hace es congelar toda esa serie de ladrillo malo, para que el ladrillo bueno empiece a funcionar otra vez. Pero aquí, más que un banco malo, se creó una gigantesca inmobiliaria mala. Entonces, realmente todo lo que se parezca, tenga algún parecido a lo que tiene el banco malo, es decir, miles, cientos de miles de viviendas, solares, etcétera, que están a la venta, que además el cartel dice queremos vender y queremos vender rápido, todo lo que se parezca a eso yo lo evitaría, aunque tenga un descuento bueno. No ya porque pueda bajar mucho más, que es posible que pueda bajar más, sino porque tardará muchísimo en subir. En cambio, ese mercado que ha quedado al otro lado, el del ladrillo bueno, es decir, inmuebles de calidad que normalmente no están a la venta, ese apartamento en la playa que normalmente no lo ves en venta, a lo mejor solo ha caído un 10, un 15, un 20%, que no está mal. Pero ese debería ser, en mi opinión, donde está la oportunidad, en lo que es escaso, en lo que es de calidad, lo que hay una oferta masiva, en aquello que hay una oferta masiva, pues te puede ocurrir que compres un apartamento al lado de una torre que es de la Sareb, o sea, el famoso banco malo, y la Sareb venda 3 meses después a un precio muy inferior al que tú compraste, claro, y al final eso es lo que vale tu apartamento. Lo que pasa es que lo que dices es que a lo mejor no queda tanto, está a un precio muy alto. ¿No crees que a lo mejor a futuro también se va a ajustar? Lo bueno siempre, si no ha caído ya. Lo bueno siempre cae menos, pero normalmente son cosas que nunca has tenido la oportunidad de comprar. Hemos tenido la mayor crisis financiera de la historia inmobiliaria, y sobre sí, todo la burbuja que tuvimos aquí de la historia reciente. Y es obvio que es la única oportunidad que van a tener muchas generaciones de invertir en ladrillo bueno, es decir, en viviendas de calidad, porque eso luego no volverá a estar a la venta a poco que mejoren las cosas. Por lo tanto, es ese tipo, para que nos entienda quien nos ve, es ese tipo de vivienda que en su ciudad, que conoce, en su lugar de vacaciones, nunca ha visto en venta, un ático en el barrio Salamanca o en, o en el barrio de las Letras. Bueno, o podemos estar hablando de otro sitio más modesto. Al final podemos hablar de un pisito en un barrio bueno o más o menos bueno de Madrid, pero ese tipo de cosas normalmente no es tan fácil que se vendan, y sobre todo con un descuento. Si se encuentra algo en lo cual se puede negociar una bajada razonable, yo empezaría por ahí. Yo creo que lo otro es una segunda derivada y vendrá cuando la Sareb haya soltado pues una gran parte de ese lastre que no ha soltado todavía. Es la ley de la oferta y la demanda. No puedes comprar algo que hay una oferta brutal esperando para ser vendida. Pero en cambio el mercado del ladrillo bueno entre particulares, incluso algunas de las cosas que tienen los bancos, aunque mucho cuidado, lo prioritario es la calidad, no la financiación. Aunque te den el crédito al 0,5 o 0,2%, es mucho más grave comprar algo que luego no sube de precio durante muchísimo tiempo o incluso baja. O que puedas pagar, ¿eh? Con eso de la financiación, que no haya luego una sorpresa, como ha pasado con tanta gente que le han concedido créditos. Hombre, hay una alternativa para el que hablamos de las cantidades. La persona que no tenga para comprar un pequeño apartamento o un piso, mi recomendación en ese sentido es parecida a lo que dije antes, es decir, existen inmobiliarias en la propia bolsa española, o a nivel, pero España es donde más ha caído el precio de la vivienda, que aunque no todo es la máxima calidad, sí tienen muchos inmuebles de calidad, y comprar un paquete de acciones por, no sé, 3.000 euros, 2.000 euros, eso es perfectamente posible. Por lo tanto, si se detecta, que no es tan fácil, pero existen inmobiliarias que tienen una calidad de sus activos, son de una calidad
el conjunto bastante buena, es cierto que habrá cosas malas, pero si el grueso es bueno, es una forma muy fácil y muy rápida de invertir en el mercado inmobiliario. Tipo, por ejemplo, las SOCIMIs, que se supone que agrupan los activos inmobiliarios de más calidad que tienen estas empresas. Yo miré antes a las acciones de ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque las SOCIMIs en muchos casos todavía son proyectos. Es decir, las SOCIMIs muchas veces es una entidad que tiene dinero para comprar. Ahora bien, ¿qué va a comprar? ¿Quién lo lleva? A mí la SOCIMI me parece una idea estupenda y luego además fiscalmente también. El problema es que requiere un asesoramiento. Yo estoy hablando aquí de cosas que puede hacer cualquiera, pero ya para elegir una SOCIMI tienes que saber que el gestor es una persona competente, saber qué va a comprar. Por ejemplo, si a mí me dice que van a comprar cosas parecidas a las del Banco Malo, diría yo aquí no quiero estar. Pero si me dice que se van a poder comprar cosas de mediana o alta calidad, pues yo ahí sí quiero estar. Pero eso requiere el análisis, un análisis de qué va a ocurrir con esa SOCIMI, o si ya tiene edificios y cartera y locales, ver qué tiene dentro. Y eso es bastante más difícil, por decirlo así, que comprarte un apartamento en la playa. Ya directamente. Hemos mirado hacia el futuro, pero si miramos por el retrovisor, hemos aprendido, por ejemplo, de las colocaciones de preferentes de productos que nos han tenido cautivos. ¿El banco ha dejado de ser colocador en España? No, el banco no ha dejado de ser colocador en absoluto. El banco, de hecho, en los últimos años, pero no solo en España, sino en general, y hablo de actuaciones correctas, en general los bancos han cambiado su modelo de negocio y esto es casi la base de este libro, desde el punto de vista ya más de largo plazo. Esto es una guía de viaje para viajar por los bancos, teniendo en cuenta que el banco ha cambiado el chip. Es decir, el banco es ya mucho más se parece más a un concesionario de venta de coches, solo que en este caso de productos financieros, que al banco que conocieron nuestras abuelas. Entonces, básicamente el banco tiene todo el derecho, y es absolutamente legítimo, de basar su cuenta de resultados en vender productos financieros mientras lo haga de forma transparente y clara y a la persona adecuada. Ahora bien, el ciudadano, el cliente, tiene también todo su derecho a tener al lado al primo de Zumosol o alguien que le pueda echar un cable para saber en qué terreno pisa. Yo pongo el ejemplo de que nadie deja de ir al Caribe, pues en un momento dado, si tiene el dinero y la posibilidad, porque tenga que llevar antimosquitos, crema solar, cambiar divisa y a lo mejor meterse un viaje de 8 o 9 horas. Pero a cambio, ¿qué tiene? Pues las maravillosas playas esas, ¿no? Bueno, pues básicamente los bancos son ahora entidades cuya misión fundamental, incluso cuya supervivencia, cuya cuenta de resultados vive de vender productos financieros. Lo que se trata es de que tú tengas los conocimientos básicos para que cuando compres un producto financiero en un banco te vayas satisfecho. Y no significa que te pretendan engañar, sino simplemente que muchas veces no hay un asesoramiento. Siendo colocador es muy difícil ser buen asesor. Entonces los bancos españoles volverán a sus orígenes, a los negocios del origen, a ganar dinero por la concesión de créditos, por ejemplo. Eso ocurrirá, pero porque el Banco Central Europeo, una de las vías que ha decidido, yo pienso que habría sido mejor meter dinero en el bolsillo de los españoles, pero una de las vías que ha decidido es poner muchísimo dinero barato a disposición de los bancos con la condición, y esa la tienen que cumplir, que ahora quien les supervisa es el Banco Central Europeo. Sí. No se le puede, no se puede engañar, o no se le debería. A ver. Eso suena ya, vamos, la autoridad máxima, el comodoro, vamos, en un puerto. Entonces, realmente yo creo que va a haber guerra de créditos, la va a haber, en parte ya la hay. Tú tienes una buena nómina, un buen contrato indefinido, vas a pedir un crédito, vas a varios bancos y puedes conseguir las condiciones increíbles, comparadas con lo que hemos vivido. Ahora bien, no va a ser la única, va a seguir habiendo, digamos, competencia por parte de los bancos, va a seguir siendo su actividad, si no principal, de las más importantes, vender productos financieros, es decir, fondos, productos estructurados, en fin, todo lo que es garantizados, todo lo que pueda en cada caso. Por ejemplo, los fondos yo creo que van a tener una importancia grande, ¿no? Está bien, ellos son fabricantes de productos financieros y tienen que venderlos, no hay nada de malo en ello, y distribuirlos, no hay nada de malo en ello. Ahora bien, la gente entra ahora mismo muy indefensa en los bancos. Muy indefensa no porque les vayan a hacer nada, sino indefensa de conocimiento. De que no conocen. Bueno, pues eso es lo que yo trato de echarles un cable con este libro. Pues para ello recomendamos tu libro, Víctor, y yo, ¿qué hago con mis ahorros? Víctor Álvar González, director de inversiones de Tresi Sociedad de Valores. Nos quedamos con esos consejos y pues nos vemos en la próxima. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.